Bueno, y ahora sí, vamos a hablar de una problemática que es bastante frecuente, lamentablemente, que tiene que ver seguramente con un tema de la edad, con un tema de la propia degeneración del cuerpo, que son las fracturas frecuentes en un determinado momento de la vida, que la pregunta es, ¿siempre tiene que ver con la debilidad ósea? ¿Tiene que ver con la osteoporosis? ¿O en algunos casos tiene que ver con determinadas maniobras que se producen en el ámbito doméstico que pueden provocar justamente estas fracturas? Y yo lo presentaba al principio diciendo, ¿qué viene antes? ¿La fractura o la caída y la fractura, digamos, ¿no? Uno nunca sabe. ¿Cómo le va, doctora Casi? Bienvenida. Buen día, Dolores, buen día a todos. Acabas de decir algo muy importante porque... Y clave, como siempre, porque hay que diferenciar. Viste, yo a Andrea me la voy a llevar a mi casa. Cuando estoy falta de estado, me baja el estado de ánimo, la llevo a Andrea que me pondera. Me da muy bien el pie. En realidad, si uno se fractura y se cae, es decir, que la caída es secundaria a que se quebró un hueso, sí. Esa es una fractura patológica, que no es el caso de lo que vamos a hablar hoy. Significa que ese hueso está enfermo de tal manera que solito, sin que medie alguna otra cosa, de repente se quiebra, que en líneas generales suele pasar cuando ese hueso está comprometido, por ejemplo, por metástasis de un tema oncológico. Ok. ¿Sí? Entonces se cae. Pero nosotros vamos a hablar... Pero pará, te hago a propósito de esa diferencia que vos estás marcando. La osteoporosis ¿no puede provocar que ese hueso se quiebre espontáneamente? No. En línea general tiene que ser una osteoporosis muy importante, avanzada, claro. Pero siempre cuando en realidad la fractura es por osteoporosis, que ahora vamos a ahondar un poquitito más, ¿sí? Siempre media, aunque sea un mínimo mal movimiento, una caída, un tropezón, aunque sea de su propia altura y a veces sin que inclusive el paciente se dé cuenta realmente lo que hizo mal. Perfecto. Lamentablemente este tema para nosotros es de todos los días, a punto tal que dice, pero ¿qué pasó? Y capaz que alcanzó con que se diera un movimiento mal, sí, una torsión por ahí, exactamente, claro. A buscar algo, y una persona, una mujer generalmente, o también puede pasar el hombre muy osteoporótico, produce la fractura. Perfecto. Ahora lo otro es bien marcado, más característico de una fractura patológica por otro tipo de enfermedad. Esto tiene una enorme incidencia, es una preocupación. Exactamente. ¿Por qué hablamos de fracturas? Primero porque es algo sumamente común en las personas mayores, es un gran capítulo para nosotros quienes hacemos clínica geriátrica. Segundo, porque es la consecuencia o la implicancia más importante que conlleva la osteoporosis, que a su vez la edad, a mayor edad, más posibilidades de osteoporosis y por lo tanto más posibilidades de fracturas. Hablamos como osteoporosis y fractura son entidades, enfermedades muy bien separadas, pero una lleva a la otra. Ahora bien, hay como unos axiomas en geriatría en donde nosotros tenemos mentalmente, bueno, osteoporosis, caída, fractura, osteopenia, que ahora vamos a aclarar qué es, caída, fractura. ¿Cuál es el determinante común de ambas? Es la caída. Entonces, cuando ahora hablamos, y de hecho estamos haciéndolo, abordando este tipo de fracturas, siempre es la consecuencia de lo que acabo de decir, de una caída, de la propia altura o de un movimiento menor que provoca la fractura que vaya a ser en el lugar que sea. Está bien. Por lo tanto, las caídas, como siempre comentamos, es otro gran capítulo de la geriatría y hay que ir a enfocar a eso cuando hablemos de prevención o de tratamiento de abordaje para esto. Ahora, vos podrás decir, bueno, a ver, pero si yo habitualmente no me caía, ¿por qué en un determinado momento de la vida me empiezo a caer? Y acá me parece que también, por más de que nos cueste, hay un componente desde el punto de vista neurológico seguramente que hace que esa persona no sea del todo consciente de determinados movimientos y entonces por ende se provoca esa caída. Otro acierto en lo que acabas de comentar. El tema es el siguiente, si bien en estas ecuaciones de las que recién comentamos el factor común es la caída, hay que saber que a la tercera edad hay otras cosas que predisponen a la caída y a la fractura. Por ejemplo, las alteraciones sensoriales. Claro. El paciente ve mal, oye mal, se desreferencia. Los problemas neurológicos de tipo cognitivo, síndromes confusionales, demencias instaladas o establecidas, digamos, problemas de movilidad o discapacidad, todo lo que hace al trastorno de la marcha, todo eso son factores agregados a esta ecuación que hacen que puedan producirse las caídas y por lo tanto la consecuencia mayor ser la fractura. Exacto. Por eso también es una entidad muy importante cuando el paciente viene y cambia su estatus, que
digamos, ¿qué le decimos nosotros al cambio de estatus? Dice, doctora, mire, no sé qué me pasa, me estoy cayendo últimamente. Claro. Bueno, ojo, el médico, nosotros tenemos que, bueno, ojo, hay que evitar. Tenemos que ver qué pasa con la caída, tenemos que ver en qué condiciones están sus huesos y ojo que hay que tratar de evitar a la consecuencia mayor que es la fractura. Está muy bien, pero ahora nos vamos a meter en la consecuencia, en cómo es la prevención y básicamente y por qué esto pasa a ser una problemática de peso, por qué intervenir quirúrgicamente una persona mayor, etcétera, con las consecuencias. Pero me refiero a que si una persona le señala a su médico, me estoy cayendo mucho, ese médico debiera de investigar si esto tiene que ver con un aspecto neurológico, hay que con qué es lo que con la medicación que está tomando. Hay que estudiarlo siempre porque no es una entidad que venga con el envejecimiento. Es decir, el viejo no se tiene que caer. Perfecto. Entonces, por lo tanto, frente a esa situación hay que estudiarla. Ahora bien, ¿y por qué todo esto desencadena para llegar a lo que justamente hoy estamos hablando, que es la fractura? Porque hay que saber que la fractura como entidad patológica, como enfermedad, conlleva un impacto terrible en la calidad de vida del mayor, de la persona mayor, pero además tiene un alto índice de prevalencia de morbimortalidad. ¿Qué significa? Que un paciente fracturado a determinada edad puede enfermarse peor o puede morirse por estar fracturado. Y uno siempre se pregunta cuando escucha alguna situación y dice, mirá, mi abuelo tenía 90 años, se fracturó la cadera y a los pocos meses falleció. Y vos decís, pero ¿cuál es la relación entre esa fractura de cadera que pareciera ser, bueno, grave, pero no deja de ser inocua, pues una fractura, y las complicaciones posteriores? Es tal cual lo decís, es decir, dentro del mes de una fractura, digamos, la que mayor prevalencia y mayor importancia tiene en el desencadenamiento de todo esto es la fractura de cadera. Ahora vamos a hablar que hay un par de fracturas más comunes también y según la edad. Pero básicamente la de cadera es la que conlleva mayor posibilidad de mortalidad por complicaciones dentro del mes inclusive. Mirá. Y va exponencialmente aumentando a medida que no tengamos resuelto el problema o que el problema haya desencadenado algo que llamamos cascada de desastre. El paciente se fractura. ¿Qué tiene que ver como con una infección posterior? Con un montón de consecuencias, porque supongamos un paciente demente o un paciente con trastorno cognitivo o con una movilidad reducida se fractura. Y se instala un síndrome de inmovilidad. Quizás por otro tipo de enfermedades el abordaje es diferente o no lo pueden operar inmediatamente dentro de las 48 o 72 horas. El paciente puede empezar a lastimarse la piel, puede empezar a infectarse, tiene incontinencia funcional o si ya la tenía establecida, se va a confundir más. Empieza una cascada de desastre que puede terminar con el fallecimiento a raíz de las complicaciones del paciente. Hay que saber que si bien nos interesa y hay un ojo de mucha importancia puesto en todo lo que es la fractura de cadera, hay otras fracturas muy comunes que van un poco más con determinado margen de edad. Es muy común, por ejemplo, la de la muñeca, ¿sí? Cúbito radial se dice. Generalmente eso se da en pacientes un poco más jóvenes, de entre 70 a 75 años. Entre los de 75 a 85 no hay que despreciar y es bastante común y se ignora esto, la de la vértebra. Generalmente la columna arquitectónicamente tiene cambios con la vejez, se achican los espacios, uno está más encorvado. Si a eso se le agrega la causa de osteoporosis, generalmente ahí sí, por peso, por mal movimiento, suelen tener fractura de vértebra. Porque aparte de una determinada edad, un poco más temprano, tienen todavía el reflejo, ponen la mano y se quiebran la muñeca. Eso es más común, exactamente, le da más joven. La persona por ahí de 90, 95 años, al caerse, tiene un impacto corporal de los mucho 85 mayor. años para arriba, lo más común es la cadera, prácticamente en un 30-35%. Significa que cada 100 viejitos de más de 80, 85 años, casi 30, 35 se fracturan la cadera con frecuencia. Muchísimo. Es una prevalencia, una incidencia muy alta. ¿Sí? Otras comunes es lo proximal del fémur o del húmero. Cuando hablamos proximal o distal, los médicos, es en relación al tronco. Si nosotros estiramos la mano, todo lo proximal es lo más cerca al tronco, todo lo distal es lo más alejado. Cuando hablamos proximal es muy cerquita en la cabeza del fémur. ¿Sí? Que no es lo mismo que la de pelvis y hay que saber que la de cadera pueden tener, digamos, varias formas. Sí, puede tener, exactamente. A ver,
¿Qué podemos hacer desde el punto de vista preventivo para tratar de disminuir este porcentaje lo más posible? Porque estamos hablando de un 30-35% de personas mayores de 80 años que se quiebran la cadera o tienen algún tipo de fractura. Bueno, y esto es altísimo. Es altísimo. En realidad siempre en edades un poco más tempranas o cuando nos llegan a los clínicos los pacientes a partir de los 50 y pico, 60 años, mirar el tema osteoporosis. ¿Sí? Eso nos va a llevar a otro programa a hablarlo, es un tema muy interesante, pero hay que estudiar y tratar y abordar la osteoporosis. Eso conlleva también, todo el tiempo estamos viendo todo lo que es calcio, vitamina D, todo lo que hace a la formación o a mantener todo lo que es la consistencia del hueso. En este punto, más allá de que los médicos medimos calcio en orina, en sangre y demás, también tener en cuenta medidas preventivas. Por ejemplo, saber que todo lo que hace a la formación del hueso o a la consistencia del hueso tiene que ver el tabaco, la ingesta del café, si fue deportista o no fue deportista, es decir, abordar toda una serie de temas como para ponerlos en marcha. Por ejemplo, el café aumenta la excreción de calcio en orina por materia fecal. Un paciente de repente de 65, 70 años... que toma mucho café. Exactamente, saber de que hay cosas para tomar medidas en relación a que pueda afectar al metabolismo del calcio, del fósforo, que es otra de las cosas que medimos. No olvidarse de cosas arquitectónicas en pacientes que ya tienen, digamos, mirando la prevención de caídas, que sabe que vamos a tener de consecuencia la fractura. Cosas arquitectónicas, personas que ven mal y tienen alfombras cuando se levantan de dormir, alfombras, digamos, inconvenientes en el baño para moverse. Hay que saber que el 70% de las caídas es en la casa, de las cuales derivan al 6% de posibilidades de fracturas y de ese porcentaje casi el 60% son de cadera si es en el baño o en el dormitorio. No es un dato menor. Venís dormido, te tropezaste con algo, no ves bien, no escuchaste. El estímulo también de la audición es enorme. Esa persona que de golpe se ve muy sorprendida por algún ruido, se asusta y cae. Se llevan algo por delante. Claro. Ojo, tema fármacos. Los pacientes que usan muchos psicofármacos o que no tienen un control sobre los mismos, es la gente que termina con algún tipo de resaca en el día por haber tomado mucho a la noche. Que en general hay una relación entre la dificultad de conciliar el sueño, de tener un sueño profundo a la tercera edad, ¿no? Entonces el consumo de psicofármacos. Se levantan como muy adormecidos para ir al baño, que es muy común en la gente mayor. Este es otro de los datos. La gente suele ser mucho a la noche o a la tardecita cuando baja la luz o están bajo psicofármacos que los pacientes se fracturan. Claro. Tener cuidado con cosas como otro tipo de medicación que las tiene que rastrear el médico. Hay medicaciones que interfieren en todo lo que es cálcico fósforo y tiene que ver con esto de la consistencia de calcio. Y por último, los médicos estamos prestando mucha atención a todo lo que es la vitamina D. La vitamina D hoy está demostrado que mejora toda la performance muscular, haciendo que los pacientes mayores se fracturen casi en el 50% menos y en el 25% y tengan 25% menos de caída. O sea que mantener lo más posible la masa muscular es fundamental y acá el ejercicio físico es vital. Aunque sea caminar, que el paciente mayor camine, que ejercite, que mantenga el trofismo de sus músculos. Los pacientes con algún tipo de discapacidad o de disfuncionalidad, como le decimos nosotros, son pacientes en donde tienen todo su eje como muy vulnerable, son frágiles y predisponen a las caídas. Totalmente. Todo eso corresponde al médico que interrogue frente a un paciente en donde comienza con caídas, comienza a marearse. Hay un montón de cosas que tener en cuenta y esto surge porque hay que saber que si se fractura, saber que, bueno, básicamente la mayoría de las fracturas, sobre todo las de caderas, todas y algunas de las del brazo, son operables. Eso es también someterlo al paciente a una intervención que no es un impacto menor según el estado general del paciente. Totalmente, porque saber que toda intervención quirúrgica requiere de un prequirúrgico y en algunos casos se tienen otras enfermedades que básicamente pueden impedir o pueden retrasar, como decía Andrea, la intervención por esa problemática. El mensaje es que las de cadera siempre se operan, hay que lograrlo dentro de las primeras 48, 72 horas y va a depender quizás qué prótesis o qué técnica usen según el estado general del paciente. Exacto. Generalmente suelen, según la perspectiva de vida que tenga el paciente o las circunstancias, se puede elegir una prótesis completa o una parcial, pero eso ya es muy técnico de quién va a operar. Perfecto. Pausa.